¿Qué sucede cuando una dueña cruel humilla a su cocinera por el color de su piel frente a todos? Doña Valeria lanzó un plato al suelo sin imaginar que un humilde hombre de blanco observaba desde el fondo. Lo que ocurrió después de ese desprecio dejó a todo el restaurante en un silencio sepulcral. En las tierras altas de Chiapas, México, donde las nubes se enredan con los pinos, el restaurante Sol de Oro se erguía como un monumento a la vanidad de doña Valeria. Ella, una mujer de corazón gélido y elegancia costosa, gritaba con desprecio frente a una mesa de críticos gastronómicos. Con un gesto de asco total, señaló a Elena, su jefa de cocina, cuya piel morena contrastaba con la blancura impecable del lugar. «Tu piel arruina la estética de mi negocio», bramó Valeria, mientras lanzaba un plato de mole de 85 euros al suelo. El impacto de la porcelana rompiéndose fue como un disparo en el silencio tenso del comedor. Elena, una mujer de fe inquebrantable que emigró hace 15 años para darles un futuro a sus hijos, no respondió. Con una calma que parecía venir de otro mundo, se arrodilló para recoger los vidrios rotos con sus manos callosas. «¿Acaso no entiendes que eres una mancha en mi cristalería?», insistió Valeria, exigiendo que Elena limpiara las manchas de los zapatos de los clientes. Los comensales desviaron la mirada con una incomodidad cobarde, pues nadie se atrevía a desafiar el poder de la empresaria. Valeria amenazó con despedirla sin liquidación tras 12 años de servicio si volvía a salir de la cocina. El ambiente se sentía pesado, cargado de una injusticia que parecía no tener remedio humano en ese instante. ¿Alguna vez has sentido que tu esfuerzo es pisoteado por quien se cree superior? Dios observa cada lágrima derramada en silencio. En una mesa pequeña al fondo, un hombre de lino sencillo y manos de trabajador observaba todo con una mirada profunda. Elena regresó a las sombras de la cocina, apretando entre sus dedos un pequeño escapulario, su símbolo de resistencia. Ella era quien había salvado el restaurante cuando el esposo de Valeria falleció, manteniendo la calidad mientras la dueña se dedicaba a fiestas sociales. Valeria no sabía que el éxito del Sol de Oro no era por su marketing, sino por la dedicación sagrada de Elena. La verdad estaba a punto de revelarse, y el cielo ya había tomado nota de cada humillación. Si crees que la justicia de Dios llega a tiempo para defender al humilde, apoya esta historia con un like y suscríbete al canal. Pronto, la oscuridad se cerraría sobre Elena, pero ella no sabía que no caminaba sola en esa cocina ardiente. ¿Será que el orgullo de Valeria será su propia ruina ante los ojos del misterioso visitante? Elena no llegó a la cocina del Sol de Oro por una simple casualidad del destino. Ella emigró desde un pequeño pueblo de Oaxaca hace 15 años, con el alma llena de sueños. Su único motor era darles un futuro digno a sus 2 hijos pequeños en la gran ciudad. Durante más de una década, trabajó 16 horas diarias sin emitir una sola queja al cielo. Perfeccionó recetas ancestrales que su abuela le susurró al oído entre el humo de la leña. Esas mismas recetas convirtieron al restaurante en el referente más exclusivo de toda la zona turística. Su fe siempre ha sido su ancla más fuerte en medio de las tormentas de la vida. Elena dedicaba sus domingos a cocinar para los desamparados en la parroquia local tras su turno. Ella fue quien salvó el negocio cuando el esposo de Valeria falleció de forma repentina. Elena mantuvo la calidad impecable mientras la dueña se perdía en fiestas y excesos sociales. Siempre ha creído con firmeza que cocinar es un acto de amor y servicio directo a Dios. Trata cada ingrediente con un respeto casi religioso, agradeciendo por la abundancia que llega a sus manos. A pesar de los insultos racistas que ha soportado en silencio, su carácter es como el acero. El éxito del restaurante no se debía al marketing vacío de Valeria, sino a la dedicación de Elena. Sin embargo, la gratitud de la patrona se transformó en un odio visceral y una envidia amarga. Valeria cumplió su amenaza de la manera más cruel y despiadada que pudo imaginar su mente. Despidió a Elena injustamente, acusándola falsamente de robar suministros costosos de la bodega privada. Sin una recomendación y con una denuncia legal inventada, Elena se encontró de pronto en la calle. Perdió sus ahorros de 12.000 euros pagando abogados para intentar limpiar su nombre ante la ley.
Semanas después, un incendio accidental en su edificio destruyó su pequeño apartamento y todas sus pertenencias. Elena se quedó solo con la ropa que llevaba puesta y su Biblia vieja de hojas gastadas. Sus hijos debieron dejar la universidad para trabajar en lo que fuera y así poder sobrevivir apenas. Valeria utilizó todas sus influencias para bloquear a Elena en cualquier otro restaurante de la prestigiosa ciudad. La condenó a un ostracismo profesional absoluto, cerrándole todas las puertas con mentiras y veneno social. La soledad se volvió asfixiante mientras las facturas vencidas se acumulaban debajo de su puerta cerrada. El hambre empezó a rondar su hogar, recordándole que el mundo suele olvidar pronto la bondad pasada. Parecía que la vida había decidido borrar cada año de sacrificio y amor que ella entregó a los demás. En el rincón más oscuro de su cocina vacía, Elena solo encontraba el silencio de sus propios pensamientos. Aquel hombre de lino blanco, que seguía sentado al fondo del restaurante de Valeria, se levantó con calma. Nadie notó su movimiento, pero su presencia llenaba el espacio con una vibración de paz profunda y antigua. Se acercó a la mesa donde Valeria contaba los billetes de la caja con una sonrisa de victoria. El extraño no dijo nada. Solo colocó una mano sobre el mostrador de madera fina y pulida. Valeria sintió un escalofrío repentino, como si una luz intensa desnudara todas sus mentiras en un segundo. El hombre la miró fijamente, y sus ojos eran como dos espejos, donde se reflejaba la verdadera miseria de la dueña. Ella intentó gritar, pero su voz se extinguió antes de salir de su garganta apretada por el miedo. Elena, en su refugio temporal, tomó su Biblia y leyó un salmo sobre la justicia de los humildes. Sus manos temblaban, pero su corazón latía con una esperanza que no dependía de las circunstancias externas. Sabía que, aunque el hombre la abandonara, el Creador jamás dejaría de sostener su mano cansada de trabajar. En ese momento, un suave olor a jazmín inundó la habitación, a pesar de que afuera solo había concreto. Una sensación de que algo grande estaba por suceder comenzó a crecer en su pecho con fuerza renovada. El tiempo de la prueba estaba llegando a su punto más alto, justo antes del amanecer prometido. ¿Te has sentido alguna vez completamente solo en medio de una injusticia que parece no tener fin? Recuerda que el cielo guarda silencio, pero jamás olvida a sus hijos. El hombre del restaurante salió a la calle, caminando con paso firme hacia el barrio donde Elena lloraba. Su túnica no se manchaba con el polvo del camino, y su rostro irradiaba una calma sobrenatural. Pasó junto a un mendigo y le entregó un trozo de pan que pareció multiplicarse en las manos del pobre. Se detuvo frente a la ventana de Elena y simplemente observó el edificio con una tristeza llena de misericordia. El destino de muchos estaba a punto de cambiar por la sola presencia de este humilde viajero de paz. La verdad, como un río caudaloso, ya estaba buscando su camino hacia la superficie para inundarlo todo. Si esta historia toca tu corazón y crees que Dios pelea las batallas de los que no tienen voz, dale like y suscríbete. ¿Qué crees que sucederá cuando Elena y el misterioso hombre se encuentren frente a frente en su momento más difícil? El juicio final de Valeria ha comenzado sin que ella se dé cuenta de su propia caída. En una noche fría de abril, el cielo de Marbella parecía haberse olvidado del brillo del sol que tanto presume. Elena se sienta en un banco de madera de la Plaza de los Naranjos, sintiéndose completamente derrotada y vacía. No tiene fuerzas para llorar más. El silencio de la plaza parece un peso físico sobre sus hombros cansados. Observa las luces de los restaurantes cercanos, lugares donde antes era respetada y ahora ya no es bienvenida. Sus manos, antes hábiles con los cuchillos y las especias, tiemblan violentamente por el frío y el hambre acumulada. El cansancio de buscar empleo sin descanso, día tras día, ha minado su resistencia física y también su espíritu. Cierra los ojos y exhala un suspiro profundo, entregando su último rastro de control a la voluntad divina en oración. Señor, mis manos están vacías, pero mi corazón sigue siendo tuyo. Susurra con una voz que apenas es un hilo. El mundo sigue girando a su alrededor.
lleno de turistas que ríen y disfrutan de la brisa marina de la noche. Pero para ella, el tiempo se ha detenido en un punto de vacío absoluto, donde el mañana es un abismo. Ya no le queda nada material, ni siquiera la esperanza de recuperar su antigua vida de clase media trabajadora. Es el momento de máxima oscuridad, donde el alma se encuentra cara a cara con el sentimiento del abandono total. De pronto, siente que alguien se sienta al otro extremo del banco, sin prisa, respetando su espacio y su dolor. Es un hombre de barba corta, rostro curtido por el sol y una mirada que irradia una serenidad poco común. Viste una camisa blanca de lino sencillo, pantalones de trabajo y sandalias de cuero que han recorrido muchos caminos polvorientos. El extraño le ofrece un poco de agua en una botella de vidrio transparente, con un gesto de suma nobleza. Su voz es suave, pero tiene una autoridad que calma el espíritu de Elena de manera inmediata y misteriosa. Tu sazón no viene de tus manos, Elena, sino de tu alma pura que cocina con amor, le dice. Ella se estremece al escuchar su nombre de labios de un desconocido que viste como un humilde carpintero de pueblo. ¿Cómo podría este hombre saber quién es ella o conocer el secreto que guardaba en el fondo de sus ollas? El hombre le habla sobre el valor de la perseverancia y le asegura que ninguna injusticia queda oculta para siempre. El sol de México calienta a los buenos y a los malos, pero la verdad siempre sale a la luz, añade. Le entrega una pequeña moneda de cobre antigua, cuya superficie está gastada por el tiempo, pero brilla con un matiz especial. Guárdala, Elena. Esta es la semilla de un nuevo reino que tú misma gobernarás con justicia y bondad, afirma. Elena siente un calor reconfortante recorrer su cuerpo, una paz que no experimentaba desde las tardes de su lejana infancia. Cuando intenta preguntarle cómo sabe su historia o por qué la busca precisamente a ella, el extraño simplemente le sonríe. Es una sonrisa que desarma cualquier duda y borra el rastro de la amargura que el despido de Valeria dejó. El hombre se pone de pie, y aunque camina con sencillez, su presencia parece ordenar el caos de la plaza. Elena mira la moneda en su palma, y por primera vez en semanas, siente que el peso de sus hombros disminuye. La presencia de aquel caminante ha encendido una llama pequeña pero inextinguible en el centro de su atribulada alma. ¿Alguna vez has sentido que un extraño llega con la palabra exacta en el momento más oscuro de tu vida? Dios utiliza los caminos más humildes para recordarnos que nunca hemos sido olvidados por su inmensa gracia. Mientras tanto, en el restaurante Sol de Oro, doña Valeria celebra una fiesta privada para celebrar su aparente victoria legal. Bebe el vino más caro, sin saber que en los sótanos del local, la estructura de sus mentiras empieza a agrietarse. El testigo, que usó para acusar a Elena de robo, ha comenzado a sentir el peso de una culpa insoportable. Una extraña falla eléctrica apaga las luces del salón principal por un segundo, dejando a Valeria en una oscuridad momentánea. En ese breve instante, ella cree ver al hombre de blanco parado junto a la puerta principal, observándola con severidad. Cuando la luz regresa, no hay nadie allí, pero un frío gélido se ha instalado para siempre en sus huesos. Valeria intenta reírse del susto, pero sus manos tiemblan tanto que derrama una copa de vino tinto sobre su vestido. La mancha roja parece extenderse como una advertencia silenciosa de que la sangre del inocente siempre clama por justicia divina. Afuera, el hombre de las sandalias camina hacia la zona más pobre de la ciudad, dejando tras de sí un rastro. Elena, en su banco, aprieta la moneda de cobre y decide que mañana no se rendirá, que volverá a luchar una vez más. El silencio ya no es un peso, sino una promesa de que algo nuevo está naciendo entre las sombras de la noche. La fe de una mujer sencilla está a punto de mover las montañas de orgullo que Valeria construyó con maldad. Si esta historia te recuerda que incluso en la mayor oscuridad hay una luz que nos guía, apoya este mensaje. Dale like, suscríbete al canal y comparte esta palabra de esperanza con alguien que hoy se sienta derrotado por la injusticia. ¿Qué secreto oculta esa moneda de cobre y cómo cambiará la vida de Elena al salir el primer rayo del sol?
Prepárate, porque la verdad está a punto de estallar frente a los ojos de quienes intentaron enterrar la dignidad de una mujer. La mañana siguiente en Marbella no trajo el sol radiante que los turistas esperaban, sino un cielo gris y cargado de una electricidad extraña. Elena se despertó en el pequeño catre del refugio, apretando la moneda de cobre que el desconocido le había entregado en la plaza. Al abrir la mano, notó algo imposible. La moneda no estaba fría, sino que emitía un calor suave, casi como un latido. Con el corazón latiendo con una esperanza renovada, decidió caminar hacia el centro, sin saber que los hilos del destino ya se estaban moviendo. Mientras tanto, en las oficinas de Sanidad y Justicia, un sobre anónimo de color madera había aparecido misteriosamente sobre los escritorios principales. Dentro del sobre se encontraban grabaciones de seguridad que doña Valeria estaba segura de haber borrado con sus propias manos. Eran imágenes nítidas, donde se veía el maltrato sistemático, el plato de mole lanzado al suelo y la inocencia absoluta de Elena. Un abogado de derechos humanos, conocido por su integridad inquebrantable, recibió una llamada de un número desconocido que solo le dijo: «La justicia es un plato que se sirve con la verdad». Movido por una fuerza que no podía explicar, el abogado inició los trámites de inmediato para revocar el despido y limpiar el nombre de la cocinera. Las influencias de Valeria, que antes parecían murallas de piedra, empezaron a desmoronarse como arena seca ante el avance de la ley. Elena caminaba cerca de su antiguo restaurante cuando un coche negro se detuvo frente a ella con un chirrido suave. Un inspector de sanidad y el abogado bajaron con carpetas llenas de documentos que cambiarían su vida para siempre. Le explicaron que habían recibido pruebas irrefutables de los abusos cometidos por doña Valeria y que su caso estaba siendo reabierto de oficio. Elena escuchaba sin poder creerlo, sintiendo que cada palabra era un bálsamo para sus heridas profundas de semanas atrás. La moneda en su bolsillo pareció vibrar con más fuerza mientras ella daba gracias a Dios en el silencio de su mente. El mundo, que se había vuelto pequeño y oscuro, de repente se abría en un horizonte infinito de posibilidades. ¿Has sentido alguna vez que cuando todo parece perdido, una mano invisible acomoda las piezas para devolverte lo que te quitaron? La verdad no se puede ocultar para siempre, porque Dios es el juez que ve lo que ocurre en lo secreto. Al mismo tiempo, un empresario inversor de gran renombre buscaba desesperadamente a Elena por toda la ciudad de Marbella. El hombre afirmaba haber recibido una recomendación personal muy especial de un antiguo socio que vestía ropas de lino blanco. Cuando finalmente encontró a Elena junto al abogado, le ofreció algo que parecía un sueño: un local vacío para abrir su propio restaurante. El local estaba ubicado en la zona más exclusiva, justo frente al mar, y era 3 veces más grande que el Sol de Oro. Lo más sorprendente fue que el contrato de alquiler por los primeros 5 años ya estaba pagado en su totalidad por un donante anónimo. Elena miró al cielo, con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo que el caminante de la plaza era mucho más que un simple viajero. Las deudas que asfixiaban a su familia fueron canceladas esa misma tarde por una fundación que ayuda a víctimas de discriminación laboral. Sus hijos, que habían dejado sus estudios, recibieron cartas de readmisión con becas completas por excelencia académica y resiliencia. Elena regresó a su hogar temporal para empacar sus pocas pertenencias, pero su mente no dejaba de pensar en aquel hombre de mirada serena. Sabía que la moneda de cobre no era solo un objeto, sino una promesa de que el bien siempre tiene la última palabra. El extraño del banco había desaparecido de la plaza pública, pero su obra estaba transformando la realidad de toda una comunidad. Si esta parte de la historia te confirma que la justicia divina llega justo a tiempo para rescatar al justo, apoya este mensaje. Dale like al video, suscríbete al canal y comparte tu fe con nosotros en este camino de esperanza. ¿Cómo reaccionará doña Valeria cuando descubra que su imperio se desmorona mientras la mujer que humilló se levanta como la nueva reina de la cocina? La caída de los soberbios es tan silenciosa como el crecimiento del trigo, pero mucho más definitiva. El aire en el nuevo local, que Elena decidió llamar simplemente el altar,
Olía a esperanza, a madera nueva y a especias frescas traídas directamente de los mercados más humildes. Elena se encontraba sola en medio del salón, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por los grandes ventanales que daban al mar. En sus manos sostenía un delantal blanco impecable, un símbolo de su dignidad recuperada y de su fe inamovible. Antes de colocar el primer plato en las mesas, se quedó en silencio, cerrando los ojos para escuchar el latido de su propio corazón. Ya no había rastro de la angustia que la consumía en el banco de la plaza. Solo quedaba una gratitud profunda que la desbordaba. El eco de sus pasos sobre el suelo de mármol le recordaba que cada paso dado en la oscuridad la había conducido a esta luz. La inauguración no sería un evento de alta sociedad lleno de hipocresía, sino una celebración de la vida y la justicia. Elena decidió que los primeros invitados serían las personas que el mundo suele ignorar, los ancianos de la parroquia y los trabajadores que, como ella, conocían el peso del sudor. Preparó un menú que recorría sus raíces oaxaqueñas, infundiendo cada ingrediente con una oración de agradecimiento al Creador. Sus hijos, ahora vestidos con orgullo y con los libros bajo el brazo, ayudaban a colocar las flores frescas en cada mesa. El ambiente estaba cargado de una energía sobrenatural, como si ángeles invisibles estuvieran preparando el banquete junto a ellos. La moneda de cobre, que ahora descansaba en un pequeño altar cerca de la entrada, brillaba con una intensidad que ningún metal ordinario poseería. Mientras Elena terminaba de ajustar los detalles, sintió una presencia familiar cerca de la puerta principal del restaurante. Al girarse, vio al hombre de la plaza, el caminante de lino blanco que le había devuelto la vida con una botella de agua y una moneda. Él no entró, se quedó en el umbral, observando el fruto de la perseverancia de Elena con una satisfacción infinita en su rostro curtido. Elena dejó caer el delantal y caminó hacia él, con el alma queriendo salirse de su pecho por la emoción. El hombre simplemente levantó una mano en un gesto de paz y le dedicó una sonrisa que contenía todos los misterios del universo. Has sido fiel en lo poco, Elena, y ahora la verdad te ha hecho libre para siempre, dijo con su voz de trueno suave. Elena quiso agradecerle, quiso arrodillarse, pero él con un gesto sutil le indicó que su mejor agradecimiento era el servicio que estaba por brindar. En ese momento, ella comprendió que este hombre no necesitaba templos de piedra, sino corazones que fueran templos de amor. El extraño comenzó a caminar lentamente hacia el horizonte, fundiéndose con la luz dorada del sol que se ocultaba en el mar de Marbella. Elena se quedó allí, respirando el aire salino, sintiendo que su vida ya no le pertenecía a ella, sino a un propósito mucho mayor. La paz que la inundaba era tan sólida que ninguna tormenta futura podría siquiera mover un ladrillo de su nueva realidad. El maestro se alejaba físicamente, pero su presencia se quedaba impregnada en cada rincón de el altar. ¿Has experimentado alguna vez esa paz que sobrepasa todo entendimiento, justo después de que la tormenta más fuerte ha pasado por tu vida? Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto para restaurar lo que el enemigo intentó destruir con mentiras. Lejos de allí, en el restaurante Sol de Oro, el silencio era sepulcral y la atmósfera se sentía como una tumba abierta. Doña Valeria estaba sentada sola en su oficina, rodeada de facturas impagadas y notificaciones judiciales que ya no podía ignorar. El brillo de sus joyas parecía haberse apagado, y el espejo le devolvía la imagen de una mujer consumida por su propio veneno. Intentó llamar a sus contactos poderosos, pero nadie respondía al teléfono. El mundo que ella construyó sobre el desprecio se estaba desvaneciendo. Un inspector de policía llamó a su puerta con una orden que marcaba el inicio del fin de su reinado de injusticia. La soberbia de Valeria la había dejado en una celda de soledad antes de que la justicia humana siquiera la tocara. Elena, por el contrario, abrió las puertas de su restaurante de par en par, dejando que la música de su tierra inundara la calle. La gente de la ciudad, que antes pasaba de largo, se detenía atraída por un aroma que no era de este mundo, un aroma a perdón y a gloria.
El primer cliente en entrar fue un hombre anciano que buscaba algo de comer, y Elena le sirvió el mejor plato de la casa sin pedirle nada a cambio. En ese instante, la cocina de Elena se convirtió en un lugar de milagros cotidianos, donde el hambre del alma se saciaba tanto como la del cuerpo. La transformación era total, de la humillación al honor, de la escasez a la abundancia que solo el cielo puede proveer. Si esta historia de restauración y fe te inspira a confiar en que tu milagro también está en camino, apoya nuestro canal. Dale un me gusta, suscríbete y comparte con nosotros en los comentarios si alguna vez has sentido la mano de Dios rescatándote del abismo. ¿Qué sucederá cuando doña Valeria se encuentre cara a cara con la mujer que intentó destruir, pero que ahora brilla con la luz de la verdad? El juicio final no se trata de castigo, sino de ver cómo el amor triunfa sobre el odio en el escenario de la vida. El día de la gran inauguración del restaurante de Elena, al que llamó con humildad el altar, el sol de Marbella brillaba con una intensidad que parecía bendecir cada rincón de la nueva estructura. Sin embargo, a pocas cuadras de allí, el imperio de doña Valeria se colapsaba definitivamente bajo el peso de un escándalo público que ya nadie podía silenciar. Las grabaciones que salieron a la luz no solo mostraban el maltrato hacia Elena, sino también una red de corrupción y evasión fiscal que Valeria había tejido durante años. La soberbia, que antes era su escudo, ahora era la soga que apretaba su propio cuello ante la mirada implacable de la justicia. Mientras Elena recibía a sus primeros comensales con una sonrisa llena de paz, Valeria veía cómo los precintos de clausura cubrían la entrada del sol de oro. El contraste era absoluto. Donde antes hubo desprecio, ahora nacía la esperanza. Y donde reinó la arrogancia, ahora solo quedaba un eco de ruina. En medio del bullicio de la celebración, Valeria apareció en el umbral de el altar, pero no traía la frente en alto, ni vestía sus sedas costosas. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, y sus ojos, antes altaneros, estaban inyectados de sangre por el llanto y la rabia contenida. No venía a ofrecer una disculpa sincera, sino a exigir con desesperación que Elena retirara la demanda civil que había terminado de destruir su reputación. Frente a los mismos críticos gastronómicos que meses atrás presenciaron la humillación de la cocinera, Valeria se vio obligada a reconocer su derrota. La verdad era un foco incandescente que desnudaba su alma vacía ante todos los presentes, incluidos aquellos que antes le rendían pleitesía por su dinero. «Tú me hiciste esto. Tú planeaste mi caída», gritó Valeria con una voz quebrada, señalando a Elena con un dedo que temblaba de impotencia. Elena, que en ese momento llevaba una bandeja con pequeñas empanadas de mole, se detuvo en seco y la miró con una compasión que Valeria no pudo soportar. No había rastro de odio en los ojos de la chef, ni tampoco esa chispa de satisfacción que siente quien ve a su enemigo derrotado. En lugar de responder a los insultos o llamar a la seguridad para que la expulsaran, Elena dejó la bandeja sobre una mesa cercana con movimientos lentos. Se acercó a la mujer que tanto la había herido y, ante el asombro de todos, le ofreció un vaso de agua fresca y un lugar donde sentarse. «La justicia no es mi venganza, Valeria. Es simplemente la verdad que tú misma intentaste enterrar bajo tu orgullo», dijo Elena con suavidad. La escena era poderosa. La mujer humillada ahora era la anfitriona generosa, mientras que la opresora era una mendiga de clemencia en su propia ciudad. Valeria se dejó caer en una silla, abrumada por el peso de una realidad que ya no podía manipular con sus influencias o su chequera. La noticia del embargo total de sus bienes había llegado esa misma mañana, dejándola literalmente en la calle, tal como ella intentó dejar a Elena. El juicio social era implacable, y los mismos amigos que antes reían sus comentarios racistas ahora le daban la espalda, buscando el favor de la nueva estrella culinaria. Fue entonces cuando, entre la multitud de invitados, Elena divisó nuevamente al hombre de la camisa blanca de lino, observando la escena desde un rincón sombreado. Él no decía nada, pero su sola presencia parecía sostener el equilibrio ético de aquel momento tan tenso y revelador.
El maestro no intervino con palabras, pero su mirada sobre Valeria era un llamado silencioso al arrepentimiento, una última oportunidad para rescatar algo de humanidad entre los escombros de su fortuna. ¿Te has detenido a pensar que a veces el peor castigo para el soberbio no es el dolor físico, sino tener que enfrentar la bondad de quien intentó destruir? Dios no envía fuego del cielo, sino que permite que la luz de la verdad exponga nuestra propia oscuridad para que podamos elegir el camino de regreso. Elena, ignorando los susurros de los curiosos, le sirvió a Valeria un plato de la misma comida que ella solía despreciar por considerarla comida de pobres. Cada bocado que Valeria probaba, impulsada por un hambre que ya no podía ocultar, sabía a una derrota amarga pero necesaria para su transformación. El poder había cambiado de manos de manera definitiva, pero Elena lo ejercía con una humildad que impactaba más que cualquier discurso político o religioso. Ella entendía que su restauración no estaba completa si permitía que el rencor se instalara en su nuevo hogar, porque el altar era un lugar de ofrenda, no de juicios. Mientras tanto, afuera, un camión de mudanzas terminaba de vaciar el Sol de Oro, cerrando un capítulo de injusticia que duró demasiado tiempo en Marbella. La presencia del hombre de blanco comenzó a desvanecerse entre la gente, como si su tarea de equilibrar la balanza ya hubiera llegado a su fin en ese lugar. Valeria, con el rostro escondido entre las manos, lloró por primera vez, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuvo: la paz que irradiaba la mujer que ella llamó Mancha. Elena se mantuvo firme, protegiendo su dignidad pero extendiendo su mano, demostrando que el verdadero éxito no se mide en estrellas Michelin, sino en la capacidad de perdonar. El restaurante estaba lleno, pero el silencio que rodeaba a las dos mujeres era sagrado, un espacio donde el cielo y la tierra se tocaban a través de un gesto de misericordia. La historia de la cocinera morena y la dueña caída se convertiría en una leyenda urbana sobre la justicia divina que camina por las calles. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo la humildad siempre termina triunfando sobre la soberbia ante los ojos de Dios, apoya este mensaje de fe. Te invitamos a darle like al video, suscribirte a nuestro canal y compartir en los comentarios la palabra justicia. Si crees que el Señor pelea nuestras batallas más difíciles, ¿será capaz Valeria de transformar su humillación en un nuevo comienzo? ¿O permitirá que la amargura termine de consumir lo poco que queda de su alma? La respuesta no está en el dinero que perdió, sino en la decisión que tome ahora que el orgullo ya no la protege del frío de la verdad. Con el paso de los meses, el restaurante El Altar se convirtió en un faro de esperanza que iluminaba no solo el paladar de Marbella, sino también el corazón de su gente más necesitada. Elena no olvidó sus raíces, ni las promesas que le hizo al cielo, cuando sus manos solo conocían el frío de la injusticia. Su establecimiento prosperaba de una manera que desafiaba toda lógica comercial. No era solo por su talento, sino por la bendición que parecía brotar de cada cacerola. Elena empleaba exclusivamente a personas que el sistema solía descartar: madres solteras, jóvenes sin recursos y ancianos que buscaban una última oportunidad de sentirse útiles. Cada mañana, antes de que el primer comensal cruzara el umbral, ella misma colocaba un plato extra en una mesa pequeña, siempre vacía, cerca de la ventana. Era su forma de honrar al visitante que le devolvió la dignidad en la plaza y de recordar que el maestro siempre está presente donde hay amor. Sus hijos regresaron a sus estudios universitarios, pero ahora lo hacían con una madurez que solo el fuego de la prueba puede otorgar. La familia vivía con una gratitud desbordante que se traducía en actos de caridad constantes por toda la ciudad. Elena no buscaba el reconocimiento de las guías gastronómicas, aunque éstas no dejaban de alabar su cocina por ser orgánica y espiritualmente honesta. Ella sabía que el verdadero éxito era ver la sonrisa de un trabajador que ahora podía llevar pan a su casa gracias a un empleo digno. Un día, mientras limpiaba la pequeña vitrina donde guardaba sus recuerdos, tomó la moneda de cobre que el extraño le había entregado en su noche más oscura. Al observar el metal bajo la luz del sol,
Notó algo que le detuvo el aliento. La moneda ya no era de cobre viejo y gastado. La superficie del metal había cambiado por completo. Ahora brillaba con el resplandor del oro más puro y fino que Elena hubiera visto jamás. La inscripción original, casi borrosa, se había transformado en un relieve nítido que rezaba: justicia y misericordia. Comprendió en ese instante, con una claridad que le inundó los ojos de lágrimas, que aquel hombre no era un simple caminante con buena voluntad. Aquel carpintero de mirada profunda era el mismo Rey de Reyes que camina entre nosotros para probar la calidad de nuestra fe y nuestro corazón. La moneda no era una fortuna para gastar, sino un recordatorio físico de que el cielo nunca deja una deuda sin pagar al que confía. Elena apretó el oro contra su pecho, sintiendo una conexión eterna con lo divino que ninguna riqueza material podría igualar. La historia de Elena, la cocinera que fue humillada y luego exaltada, se contaba en cada rincón de México y España como un testimonio vivo de fe. La gente no iba a el altar solo por el mole o las tortillas hechas a mano, sino para sentir la paz que emanaba de su dueña. Valeria, por su parte, desapareció de la vida pública, convertida en una sombra que buscaba redención en el anonimato de los servicios comunitarios. La balanza se había equilibrado de forma natural, no por la fuerza de las armas o el odio, sino por la fuerza de la verdad revelada. Elena entendió que su restaurante era, en efecto, un altar donde se ofrecía lo mejor de la humanidad a los pies de Dios. Cada cena servida era una oración, y cada gesto de perdón era una victoria sobre las tinieblas que antes intentaron consumirla. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios está viendo tu esfuerzo silencioso mientras otros intentan humillarte por tu origen o tu condición? Ten por seguro que el Señor de la vida tiene una moneda de oro preparada para aquellos que no permiten que el odio contamine su alma. La paz reinaba en la cocina de Elena, un espacio donde el vapor de las ollas parecía subir al cielo como incienso perfumado. Ella seguía siendo la misma mujer humilde de Oaxaca, pero con la autoridad que solo poseen quienes han sido rescatados del abismo por la mano del Maestro. Su vida era ahora un testimonio de que la verdadera elegancia no está en las sedas o en los diamantes, sino en la transparencia de un alma agradecida. En las noches de lluvia, cuando el viento soplaba fuerte contra los cristales, Elena miraba la mesa vacía y sonreía con la certeza de que él volvería a sentarse allí. Su historia no terminaba con un «vivieron felices para siempre», sino con un «sirvieron con amor cada día», que es el final más real. Si esta historia de transformación te ha recordado que el cielo está más cerca de lo que pensamos y que Dios premia la fidelidad de sus hijos, quédate con nosotros. Dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestra comunidad y déjanos saber en los comentarios qué significa para ti la justicia divina. ¿Qué mensaje crees que Dios te está enviando hoy a través de la moneda de Elena en tu propia búsqueda de propósito y verdad? No temas a la oscuridad del presente, porque el oro de la eternidad ya se está forjando en tu perseverancia constante. El sol se ocultaba tras las montañas de Marbella, pintando el cielo con tonos púrpura y oro, mientras Elena cerraba las puertas de el altar tras una jornada llena de bendiciones. Se quedó un momento en el centro del salón, rodeada por el aroma del café recién colado y el silencio sagrado que queda cuando el trabajo se ha hecho con amor. En sus manos sostenía la moneda de oro, que ahora emitía una luz suave, recordándole que su verdadera riqueza no estaba en la caja registradora, sino en la paz que habitaba en su pecho. Recordó a la doña Valeria altiva y cruel, y no sintió ni una pizca de rencor, solo una profunda gratitud por la lección de paciencia que el cielo le permitió aprender. Elena entendió que cada insulto recibido en el pasado fue el cincel que Dios usó para esculpir su carácter y prepararla para este banquete de vida. Sus hijos, que ahora dormían tranquilos bajo un techo seguro, eran el testimonio vivo de que la fe de una madre puede mover los cimientos de cualquier injusticia humana. El restaurante ya no era solo un negocio, sino un refugio donde la presencia de Cristo se sentía en cada gesto de servicio y en cada plato servido con dignidad.
La historia de la cocinera que fue humillada por su piel, pero exaltada por su espíritu, se convirtió en un faro para todos los inmigrantes y trabajadores de la región. Elena aprendió que la verdadera justicia no es ver caer al enemigo, sino ver cómo la verdad se levanta por encima de la mentira sin necesidad de levantar la mano. Al mirar por la ventana hacia la Plaza de los Naranjos, recordó al hombre de blanco y supo que, aunque no lo viera físicamente, sus sandalias seguían recorriendo los pasillos de su cocina. La moneda de oro, puesta ahora en un pequeño cofre de madera sobre el mostrador, servía como recordatorio para cada cliente de que lo que el mundo desprecia, Dios lo corona con gloria. La vida continuaba, con sus retos cotidianos y sus pequeñas luchas, pero Elena ya no temía al futuro porque sabía que el dueño de la vida caminaba a su lado. La moral de esta historia es clara y profunda. La verdadera elegancia no reside en la seda de los vestidos, ni en el lujo de los salones, sino en la pureza de un alma que sabe esperar en Dios. El éxito que nace de la soberbia es como la espuma del mar que desaparece con el primer viento, pero el honor que se forja en la humildad y el perdón permanece para siempre. Elena nos enseña que el valor de una persona no lo define el color de su piel, ni la cantidad de dinero que posee, sino la capacidad de transformar el sufrimiento en un acto de amor hacia los demás. La presencia de Jesús en nuestra cotidianidad no siempre se manifiesta con truenos o milagros espectaculares, sino en la fuerza silenciosa para no devolver mal por mal y en la valentía de seguir cocinando con esperanza. Al final, la balanza de la vida siempre se inclina a favor de aquellos que, a pesar de las humillaciones, deciden mantener su integridad y su fe como su único estandarte de victoria. Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu corazón y te ha recordado que Dios pelea tus batallas en silencio, apóyanos con tu fe. Te pedimos que le des un me gusta al video, te suscribas a nuestro canal para más mensajes de esperanza y escribas en los comentarios la palabra Gloria, si confías en que el Señor restaurará todo lo que el enemigo te ha quitado. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades eternas con el mundo entero. Que la paz que Elena encontró en su cocina llene hoy tu hogar y te dé la fuerza para seguir adelante, sabiendo que nunca caminas solo en medio de la injusticia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por permitir que la luz de estas historias ilumine tu camino hacia una vida de mayor propósito y devoción.